En el mundo del anime, donde una buena adaptación puede llevar una franquicia a lo más alto o hundirla en el olvido, algunas historias parecen estar condenadas desde el principio. Recientemente vimos el caso de Blue Lock, uno de los mangas más populares de la actualidad, que lamentablemente su adaptación está dejando mucho que desear. Pero Blue Lock no es el único caso de un manga extremadamente popular que su adaptación no le está haciendo justicia. Animes como Tokyo Revengers o Nanatsu no Taizai en el pasado vivieron la misma historia. Y lo curioso de estos tres títulos es que tanto la editorial como la revista que se publica son las mismas. En el caso de la editorial es Kodansha y en el caso de la revista es la Weekly Shonen Magazine. Pero en este video no les quiero hablar tanto de la revista Weekly Shonen Magazine, sino de lo que acá tiene más peso, que es la editorial funcionando como productora. Kodansha es una de las editoriales más grandes y exitosas de Japón, responsable de títulos que no solo rompieron récords de ventas, sino también dejaron una marca muy grande en la industria del manga. Aún así, pese a lograr números sin sentido en sus ventas de manga, cuando estas franquicias dieron el salto al anime, algo salió terriblemente mal. Lo que podría haber sido un despliegue de animación espectacular terminó convirtiéndose en una amarga decepción para la mayoría. Problemas de animación, dirección inconsistente y decisiones creativas cuestionables mancharon adaptaciones que tenían todo para triunfar. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible que mangas con ventas millonarias y una gran base de fanáticos terminen con animes que no logran estar a la altura de las expectativas? Eso es lo que vamos a analizar en el video de hoy, tomando el caso de estas tres grandes franquicias para ver cuáles fueron sus problemas principales y si hubo alguna manera de evitar los desastres. Cuando Nanatsu no Taizai tuvo su primera temporada animada en el año 2014 por el estudio A1, podría decirse que rompió todo. El manga de Nakaba Suzuki ya había logrado un éxito considerable desde su debut en 2012 en la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha, una de las revistas más populares de manga en Japón después de la Weekly Shonen Jump. Aunque bueno, también hay que decir que la Weekly Shonen Magazine ha tenido grandes periodos en los que ha hasta superado a la Weekly Shonen Jump. Siguiendo con el tema, aún así, pese al gran éxito que ya tenía Nanatsu no Taizai, no mentimos si decimos que la adaptación animada lo catapultó a otro nivel de popularidad. Animado por el prestigioso estudio A1 Pictures, las dos primeras temporadas de Nanatsu no Taizai ofrecieron una experiencia visual y narrativa que hacía justicia a la ambiciosa historia del manga. Las épicas batallas entre los pecados capitales y los caballeros sagrados, y los elementos de comedia y romance que complementaban la acción, consolidaron a la serie como una de las favoritas de la época. En el pico de su popularidad, Nanatsu no Taizai llegó a cifras impensables. En el año 2015, el manga vendió más de 10 millones de copias, posicionándose como el segundo manga más vendido de Japón en su año, solo detrás de One Piece. Esto no solo demuestra la popularidad de la obra en ese entonces, sino también el cómo se había convertido en un competidor en el trono de los shonen más populares de la época. En estos años, los fans esperaban con ansias cada nuevo capítulo y cada nueva temporada del anime, que prometía llevar las espectaculares peleas del manga a la pantalla con una animación espectacular. Pero todo cambió con la llegada de la tercera temporada, Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin, en el año 2019. Hasta el año 2018, Nanatsu no Taizai iba muy bien, pero hubo una decisión que lo cambió todo. Las temporadas de Nanatsu no Taizai eran muy populares, por lo cual los productores quisieron ser todavía más avariciosos y decidieron apostar por la creación de una película original para llenarse los bolsillos, pero lamentablemente esta estrategia no le funcionó, sino que fue todo lo contrario. La película original de Nanatsu no Taizai, llamada Prisioneros del Cielo, fue un fracaso rotundo en taquilla. También cabe recalcar, no era tan común que animes televisivos apostaran por las proyecciones en pantalla grande. Casi que los únicos que lo hacían eran franquicias que tenían asegurado su éxito, como podía ser Dragon Ball, One Piece o Naruto. Fue en el año 2020, con la película de Kimetsu no Yaiba, El Tren Infinito, que la industria del anime se dio vuelta y comenzó a producir películas en masa, pero antes, los largometrajes de animes que salían de una serie televisiva no eran algo tan común. Pese a que la película de Los Prisioneros del Cielo tuvo una calidad excelente ya que fue animada por el mismo equipo que trabajó en el anime, puede que la narrativa, un poco distante de la historia original y los personajes poco llamativos, terminaran no convenciendo al público. Es así como después del fracaso, Aniplex, la productora que tenía bajo su mando al estudio A1 Pictures, no quiso saber más nada y ahora los demás productores, sabiendo la popularidad que todavía mantenía el manga, tuvieron que salir desesperados a buscar un estudio que quisiera animar otra temporada del proyecto, que ya tenía fecha fijada para finales de 2019. La noticia del cambio de estudio apareció por todo internet y dejó a los fans con bastantes dudas. El estudio A1 Pictures había entregado un producto consistente y de calidad, pero ahora el proyecto pasaría a manos del estudio DIN, un estudio que ni de cerca tenía el reconocimiento y la experiencia de A1. Y eso no fue lo más grave. Pese a que en un principio Estudio DIN figuraba como casa de animación, la realidad es que el estudio casi que no trabajó con el proyecto, sino que estos
contrataron a un estudio más pequeño para que se encargaran de todo el trabajo, porque el calendario ya estaba jodido desde el primer momento. El cambio de estudio de Nanatsu no Taizai marcó el inicio de lo que muchos consideran una de las caídas más abruptas en la calidad de un anime. Como ya mencionamos, por cuestiones de presupuesto y tiempo, DIN subcontrató la animación a Marvel Jack, un estudio menos conocido que trabajaba con recursos todavía más limitados. Esto dio lugar a una producción que para todos no estaba a la altura de las expectativas de una franquicia tan popular. Escenas clave del manga que los fans habían esperado durante años fueron adaptadas con animación pobre, mala dirección artística y una evidente falta de cuidado. La batalla entre Meliodas y Escanor, uno de los momentos más icónicos del manga, quedó marcada en la memoria de todos los fanáticos no por su epicidad, sino por su desastrosa animación. Los personajes estaban mal dibujados, las coreografías eran rígidas y los efectos visuales parecían sacados de una producción de bajo presupuesto. Esta no era la adaptación que los fans imaginaban hace unos cuantos años atrás cuando leían el manga y veían la animación del Estudio 1. El impacto negativo fue inmediato. Memes, burlas, risas. Los fanáticos que alguna vez habían alabado Nanatsu no Taizai ahora cuestionaban cómo era posible que una serie tan exitosa pudiera caer tan bajo. Y la decepción no solo afectó a la percepción del anime, sino también al manga, que comenzó a perder tracción en ventas y popularidad a medida que la calidad de su adaptación disminuía. Y como ya lo comentamos en un video pasado, hubieron muchas razones detrás de la caída de Nanatsu no Taizai, pero es claro que una de las más obvias fue la desesperación de los productores por querer sacar una nueva temporada del proyecto de manera inmediata. Y el problema no solo se limitó a la tercera temporada de Nanatsu no Taizai, sino que la siguiente temporada, Fundo no Shinpan, no pudo hacer mucho para redimir la franquicia. Aunque algunos aspectos mejoraron ligeramente, el daño ya estaba hecho. Los fans habían perdido la confianza y la serie se había convertido en un ejemplo de cómo la mala gestión y la falta de inversión pueden arruinar las historias más exitosas. Aunque el manga logró concluir su historia y mantener una gran base de fans, el legado del anime quedó profundamente marcado por sus fallos. Cuando Tokyo Revengers irrumpió en la escena del manga en el año 2017, pocos imaginaron el impacto que llegaría a tener. La obra de Ken Wakui, publicada también en la Weekly Shonen Magazine, tomó el concepto de los viajes en el tiempo y lo mezcló con el mundo de las pandillas juveniles, creando una historia cargada de emociones, giros inesperados y personajes que rápidamente conectaron con el público. Para el año 2020, la serie comenzó a ganar gran fuerza entre los lectores, pero su verdadero ascenso a la cima llegó con el estreno de su adaptación animada en el año 2021, lo que impulsó al manga a convertirse en uno de los más vendidos en su momento. Con más de 40 millones de copias en circulación en su mejor momento, Tokyo Revengers se posicionó como una de las franquicias más importantes de Kodansha. Para que se den una idea, en 2021 llegó a competir directamente con franquicias como Jujutsu Kaisen y Kimetsu no Yaiba, dos gigantes del mundo del manga, colocándose entre los títulos más vendidos del año. Esta explosión de popularidad fue en gran parte gracias al anime, que introdujo la historia a una audiencia global y convirtió el manga en un fenómeno. El anime, producido por Liden Films, dentro de todo arrancó bien. Aunque el estudio no tenía el renombre de gigantes como MAPPA o Ufotable, logró capturar la esencia de los primeros arcos del manga, destacando las emociones crudas de los personajes y el conflicto entre la desesperación y la esperanza de Takemichi, el protagonista. Las secuencias dramáticas, junto con una banda sonora potente y una dirección decente, ayudaron a cimentar la base de fanáticos tanto en Japón como en el extranjero. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer las primeras grietas en la adaptación. A medida que avanzaba la historia, el anime empezó a mostrar signos de problemas en la calidad de animación. Las escenas de acción, cruciales en una historia de este estilo, no eran ni fluidas ni dinámicas. En lugar de peleas intensas y bien coreografiadas, los espectadores se encontraban con secuencias estáticas y mal ejecutadas. El contraste entre la intensidad del manga y la mediocridad del anime fue la principal crítica que el proyecto tuvo que enfrentar. Aún así, pese a no destacar en animación, la primera temporada logró enganchar con sus 24 episodios a los espectadores y fue lo que llevó a que las ventas del manga se disparasen. En el año 2023 es cuando se estrena la segunda temporada del proyecto. Para muchos, este fue otro de los grandes errores del proyecto, no el hecho de sacar una segunda temporada, sino de demorarse tanto tiempo entre temporadas, ya que también para ese entonces el manga había finalizado y por su polémico final, varios espectadores decidieron abandonar el anime. Y como ya mencionamos, casi 2 años de diferencia entre temporada y temporada hace que se olvide rápido un éxito que es instantáneo. Como sube, tiene que bajar, y la caída fue bastante más dura.
Pero ¿qué pasó con la segunda temporada? Mientras el manga continuaba vendiendo millones y la base de fanáticos crecía, la calidad del anime se mantenía estancada o iba peor. Muchos tenían fe que con el rotundo éxito de la primera temporada, la segunda tuviera la adaptación que se merecía, pero al final fue todo lo contrario. Las escenas clave del enfrentamiento entre Takemichi y Taishu, que en el manga transmitían una gran intensidad, se vieron opacadas por una ejecución plana y una animación sin algún impacto visual. Y de nuevo, muchos fans comenzaron a preguntarse por qué una franquicia tan exitosa no recibía el trato que merecía. Con una base de ventas tan sólida y una popularidad que seguía en aumento, los productores podrían haber ido por un estudio de renombre, invirtiendo más en el producto o directamente que se le diera más tiempo a la producción para trabajar en los episodios. Pero las decisiones corporativas parecían enfocarse más en maximizar ganancias rápidas que en garantizar un producto de buena calidad. Y las críticas no solo se limitaron a la animación, sino también a la dirección. Momentos que deberían de haber sido épicos, cargados de tensión y emoción, se sentían apresurados o carentes de peso. Esto afectó especialmente a los nuevos espectadores, que no tenían el contexto del manga para llenar los vacíos que el anime dejaba. Y los fans del manga, por su parte, no pudieron evitar sentirse decepcionados al ver cómo una historia tan poderosa no recibía el tratamiento que merecía. La popularidad del manga de Tokyo Revengers contrastaba de manera dolorosa con su adaptación animada. Mientras las cifras de ventas seguían subiendo y la historia se convertía en un fenómeno cultural, el anime se quedó estancado. Cuando el anime de Blue Lock se estrenó en el año 2022, su adaptación generó altas expectativas. El manga era ya un fenómeno en la Weekly Shonen Magazine de Kodansha. Sí, de nuevo, la misma revista y editorial que los anteriores casos, combinando una narrativa intensa con un increíble arte que redefinía el género deportivo. La primera temporada del anime, aunque cumplió con el objetivo de ampliar la base de fans y consolidar la popularidad de la franquicia, dejó mucho que desear en términos de animación, pero la verdadera catástrofe llegó con la segunda temporada, que elevó los problemas a un nivel que ni siquiera los seguidores más fieles pudieron dejar de lado. El arco adaptado en la segunda temporada era uno de los arcos más esperados y cruciales en la historia de Blue Lock, el arco de la Sub-20, ya que este no solo profundizaba en la evolución personal de Izagi, el protagonista, sino que también introducía un nivel de intensidad y espectacularidad visual que debería de haber sido el punto más fuerte de todo el anime, pero en lugar de tener un salto de calidad, la temporada se convirtió en un ejemplo de cómo no abordar una producción. La primera temporada ya había sido criticada por su inconsistente animación, pero la segunda temporada llevó estas deficiencias a otro nivel. Las escenas de los partidos, que deberían de haber sido el corazón del anime, eran apresuradas y carentes de cualquier tipo de emoción. Ahora el CGI no era tanto el problema, sino que el problema principal era la animación tradicional, que debería de haber sido el pilar para capturar la intensidad del enfrentamiento contra la Sub-20, parecía estar relegada a un segundo plano, con fondos estáticos y personajes que apenas mostraban expresión. Las jugadas espectaculares que en el manga nos dejaban a todos sin aliento fueron reemplazadas por movimientos genéricos que carecían de impacto. Y la decepción con la segunda temporada de Blue Lock no se limitó a la calidad técnica, también afectó a la percepción general de la franquicia. Pese a que el manga continúa vendiendo millones de copias y consolidándose como una de las obras deportivas más exitosas de la última década, el anime comenzó a perder el entusiasmo de los espectadores. Muchos fanáticos que habían llegado a la serie a través del anime empezaron a abandonar la adaptación en favor de irse al manga, mientras que los seguidores originales se mostraban cada vez más frustrados con la falta de cuidado de la producción. La segunda temporada de Blue Lock debería de haber sido un momento de consolidación para la franquicia, un punto donde el anime igualara el impacto del manga y se convirtiera en un referente del género deportivo, pero en cambio se convirtió en la burla del año. Aunque el manga sigue siendo una obra increíble, el anime ahora es visto como una oportunidad desperdiciada, un producto que pudo haber sido revolucionario y terminó siendo una decepción más en el historial de adaptaciones fallidas que tienen a Kodansha como productores.